Judicial. Diego Guelar está con nosotros. Buenas noches, Diego. Gracias por estar aquí en los estudios de La Nación. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, su primera mirada sobre el desempeño, digamos, diplomático, geopolítico, internacional de la Argentina en torno a la vacuna. Bueno, en esto ha habido muchos anuncios que se han incumplido y procedimientos que no se han conocido con transparencia. Yo creo que en esto nosotros tenemos un problema que no tiene solución hasta que no se termine la vacunación, que es el virus. La vacuna que es escasa, hay una gran demanda en todo el mundo, una gran puja, un tema muy difícil de resolver y por lo tanto esos no son temas que dependan directamente del gobierno. A mi juicio, lo que sí debería haber hecho el gobierno era generar un comité conjunto, oposición y oficialismo, para un manejo muy transparente de todas estas negociaciones, eventualmente precontratos como otros países hicieron para garantizarse tener un número suficiente de vacunas. Nosotros no sabemos si realmente qué pasó, si hubo esos precontratos, si no se hicieron, qué se negoció. Tuvimos anuncios de millones y millones de dosis. Hoy vemos que se frustran, es muy doloroso. En principio yo soy uno de los que está esperando para vacunarse. Claro. Y la verdad, espero que venga rusa, china, inglesa, americana, pero que tengamos las dosis y que podamos cumplir con un programa de vacunación masiva. Cuénteme, Guelar, el gobierno se adelantó al pronosticar, recordamos, no lo pasamos, pero todos lo tienen en la memoria latente, los anuncios de Alberto Fernández, 5 millones dijo que llegaban en enero, 5 millones que llegaban en febrero, y creo que llegaron 800.000, ahora con 400.000 más pueden ser 1.200.000, pero en total, no de las dos dosis, estamos muy lejos de esas promesas. ¿Información errónea que recibe el gobierno de parte del Ministerio de Salud o proclama de victoria antes de gloria, como decían los chicos? Bueno, el gobierno nunca quiso compartir con la oposición, con la opinión pública, claramente estos procedimientos. Entonces, muy difícil saber dónde está el problema. Yo intuyo algo, que pensó que lo iba a resolver bien, que iba a parecer como El Salvador y que por lo tanto quería capitalizar políticamente la solución sanitaria de la vacuna. A mí me parece una especulación ridícula. Todos sabemos que estamos metidos en un baile donde hay siempre para perder y no para ganar. La propia Unión Europea tiene problemas para abastecerse. Estados Unidos no tiene el abastecimiento todavía necesario. Entonces, esto es todo para perder. Lo único que podíamos ganar es en cohesión nacional, es decir, mostrar que estábamos juntos. Claro, y no se logró. De nuevo la grieta que afecta a la Argentina en su totalidad, porque digo, la grieta no afecta solo un sector, sino en este caso un plan de vacunación, pero más allá de que las vacunas no lleguen, en la estadística Argentina tiene la mitad de las vacunas prometidas, negociadas, que tiene Chile. Por eso dicen que Piñera, desde su experiencia y desde la gestión, tuvo mejores resultados. Y ahora las preguntas de mis compañeros, Guelar, primero. Sí, Diego, ¿cómo le va? A ver, varias cosas de las que usted dijo. En primer lugar, usted dice bueno, que le gustaría vacunarse, digamos que es un paciente que eventualmente necesitaría la vacuna. A propósito de eso, le quería preguntar qué opina de los políticos que no están dentro del grupo de riesgo y se vacunan con la excusa de que eso es promocionarla. Hoy, casualmente, Waldo Wolf le envió una carta personal al presidente reprochándole esta situación. ¿Usted qué siente, siendo que es una persona que quiere ponerse la vacuna y que tiene prioridad para ponérsela, cuando ve políticos jóvenes que se ponen la vacuna descaradamente frente a los fotógrafos? Bueno, creo que esto es un acto de cobardía, no se puede llamar de otra forma. Yo entiendo que en mi caso soy personal de riesgo, tengo 70 años, tengo problemas respiratorios crónicos y estoy convencido que me toca esperar el turno como cualquier otro y cuando me convoquen y llegue el momento, por supuesto que me voy a vacunar, pero creo que en esto hay un dato de disciplina y responsabilidad social que la clase política tiene que desde ya dar el ejemplo. Luis Gasulla. La pregunta que le quisiese hacer es, ¿cómo analiza las relaciones internacionales, el manejo de las relaciones internacionales del gobierno actual, el rol de Felipe Solá y de los distintos embajadores, algunos de ellos sin experiencia, que se han colocado en países claves? Pero yo creo que la política exterior es un todo. Y es un todo ligado a la política nacional. Si
lo puedo desafiar a que me diga un país que funciona bien en términos de política doméstica, sin inflación, con reservas, con generación de empleo, que tenga problemas en términos de política exterior. No se dan. Es decir, es una cuestión de clasificación. Entonces dice, bueno, la política exterior, la política interior. Es la política global. Si funciona la interior, prácticamente hay Pero, cero por riesgo ejemplo, que... en el gobierno anterior muchos analistas coinciden en que hay cuestiones de la política interior que no funcionaron. Por ejemplo, la microeconomía y las relaciones exteriores sí funcionaban. En el gobierno Sí. de Alberto Fernández funciona yo más puedo o menos coincidir, todo mal. puedo coincidir con eso, pero finalmente los errores internos se suman y absorben lo externo. Claro. No hay un capítulo externo independiente. La política exterior en todos los países del mundo está dependiente absolutamente Casi es la de la política consecuencia. Es el interior. emergente lo que pasa adentro. Exactamente. ¿Y su opinión sobre el rol de Felipe Solá en este sentido? Yo no conozco cuál es el rol. Sé que ocupa Perdón, la oficina del piso 13 Pero no, o de sea, un muy lindo edificio. Pero ¿cuál es el rol? Es un Yo no- sarcasmo, ¿no? La respuesta. No, es la descripción de la realidad. Yo no conozco cuál es el rol que está cumpliendo. He visto algunos gaf, los memes, Los respecto GIFs, si habla dice o no inglés, que me parecen totalmente laterales. Yo creo que alguien que no hable inglés puede ser ministro de Relaciones Exteriores. Hay Es muy esencial buenos- al menos una segunda lengua, dice usted, para... Sí, no, yo creo que realmente una personalidad importante. Digo que como por- dato, ¿no? De Pero Felipe yo diría Solá. que una personalidad importante que por algún vacío anecdótico no domine bien un idioma puede ser un gran canciller. Hay personalidades en la Argentina de primer nivel con gran comprensión del mundo y que podrían manejarse con un buen traductor. Yo creo que el tema no pasa por ahí. El problema es en castellano, porque las cosas que le hemos escuchado decir al Hace reír, canciller no han necesitado intérprete, las Claro. dice en castellano. Entonces, ahora, salvo esas gafas que comete, en el otro, ¿cuál es su rol? ¿Cuáles son las instrucciones que dan los embajadores? Pero entonces, ¿por qué le dan la Cancillería a Felipe Solá? Sí. Bueno, esto habría que preguntárselo Bueno, al pero usted es un presidente. Habría que conocedor de pregun- la política exterior y de la política interna para elegir a alguien tan importante que Sí, representa pero a la habría que Argentina afuera. preguntarle respecto de varios ministros. No sé solo por qué respecto del canciller. No, es que es importante. Vamos a sumar a Carlos Regazzoni. Es importante porque la Argentina ha quedado muy desfasada, por supuesto también con otros anuncios de lo que hacen a la política. Ayer el ministro Guzmán daba datos que a veces no son muy comprobables en materia de la realidad. Digo, en la economía y en lo social también hay preocupación por los grandes anuncios de este gobierno y el poco asidero que tiene sobre los datos reales. Pero Regazzoni, ¿por qué la Argentina queda tan rezagada incluso ahora respecto de países de la región? Ni siquiera en la cantidad de vacunas que llegaron, sino en la cantidad de vacunas que va a comprar, que va a adquirir, que va a estar cerca del 50% para, la mitad de la población, digamos. Claro, Argentina queda rezagada frente a Brasil y frente a Chile. Con lo cual entramos en un pelotón de países de América Latina que vienen desde México hasta Ushuaia, digamos, que es con Ecuador, con Bolivia, con Perú, con México, ya dije, obviamente con todo Centroamérica, incluso también con Uruguay. Nosotros, Paraguay, estamos en el grupo de los países que no tenemos disponibilidad de vacuna. Entonces creo que hay un dato que puede llegar a ayudar en esto y celebro que esté Diego Velar porque nadie mejor que él para interpretarlo. En este momento se han aplicado en el mundo 130 millones de dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2 o COVID. De esos 130 millones, 4/5 se aplicaron en 10 países. Y esos 10 países representan el 60% del producto mundial. Es decir, asistimos a un fenómeno inédito, pero que era previsible, y ahí te doy la derecha a vos. O sea, nos pasó lo que sabíamos de hacía 6 meses, que si no cambiábamos algunas cosas iba a ocurrir, que no tenemos disponible vacuna como no tiene el 60% del mundo. Está bien, pero eso está claro. No quiero, o sea, mal de muchos, digamos, pero por otro lado la Argentina no se posiciona. Digo, no hay que ser muy estudioso para darse cuenta que incluso en la región estamos rezagados. No porque la Argentina sea un país más importante, porque se espera de los gobernantes
otro tipo de gestión a la hora de pensar en la salud pública, teniendo en cuenta la tradición incluso que tiene nuestro país en esa materia. Regazzoni. Bueno, ese es un punto importante, lo que usted menciona. Hoy estamos detrás de México, de Brasil y de Chile. Y de Perú, me eso parece es- también, ¿eh? Y de otros países, de acuerdo a un informe internacional que circuló los otros días. Sí, estamos sexto, como vos decías. Estamos sexto, Federico, sí. no sé, en velocidad puede ser, pero de todas En la, maneras. digo, no. la cantidad de vacunas ya negociadas y adquiridas teóricamente por contratos, en eso. Claro, lo que pasa es que lo que importa es la vacuna que está en el puerto, ¿entiendes? No la Bueno, eso vacuna estamos que peor, dice. me parece, ¿o no? Usted ahí dice que estamos terceros. Claro, ahí está el tema. La vacuna que tenemos nosotros efectivamente en el puerto. Nosotros hasta el momento, al ritmo que venimos vacunando, tenemos para 15 años más de vacunación. 15 años, perdón. Claro, para Discúlpeme, que ¿no? se den una- Me Me disculpe el veo- descuido para y la que se- me veo sonrisa mal. excesiva para un tema no adecuado, pero me es inevitable, digamos. 15 años vacunando cuando se preveía que iban a llegar a esta altura de febrero ya 10 millones de vacunas. Es mucho el desfasaje entre lo dicho y lo hecho. Sí, hay que entender también, porque les digo, la vacuna es una parte del problema, ¿no? O sea, Argentina también está entre los 10 países con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes por COVID. O sea, tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de la pandemia. La falta de acceso a la vacuna es una de las patas, que yo creo que, por las razones que sean, quedamos en el grupo de los países que no tienen acceso a las vacunas, ni por contrato, ni en la realidad, porque en la realidad, otra cosa que ocurrió es que las fábricas produjeron, como los expertos sostenían, menos vacuna de la que decían que iban a tener. O sea, lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, había un grupo de expertos que ya lo venía prediciendo. Claro. Ustedes piensen que Alemania no vacuna mucho más que nosotros, en cuanto a dosis diarias por día. Pero esto a nosotros nos tiene que poner en la siguiente alerta. Si Alemania, que es la tercera economía del mundo, tiene que multiplicar por 10 su velocidad de vacunación, eso significa que la vacuna que se produzca, ¿dónde va a ir primero? ¿Alemania o Argentina? No, está clarísimo, está clarísimo. Está clarísimo Vale, que hay una lucha tercera. internacional. Perdón, Federico Andajasi tiene una pregunta. Carlos Siguelar. Sí, doctor, vamos concretamente a lo médico porque lo que le preocupa a la gente. Hablábamos recién al principio de esta variante de Kent, de la variante británica. Salió una nota en BBC que la califica de preocupante. De hecho, el consorcio de COVID habló de este genoma británico y dice que es preocupante. De hecho, dice que podría llegar a suplantar a todos los demás. A ver, yo no quiero crear alarma, pero tampoco me olvido que al principio, conversando con Ginés González García, él decía, bueno, que nunca iba a llegar acá el COVID. Entonces, me parece que hay que hablarle con la verdad a la gente. ¿Cuál es el pronóstico de esta mutación, de otras eventuales mutaciones? ¿Las vacunas van a seguir teniendo eficacia contra esta variante en particular y contra las que puedan llegar a aparecer? En este momento, no alarmarse equivale a no querer informarse. Claro. Porque si uno se informa, no puede no entrar en estado de alerta. Ajá. Ahí está si uno toma una alerta inteligente o si uno entra en pánico. Bueno, acá lo que necesitamos es una alerta inteligente. Un poco retomando lo que veníamos hablando. Se llaman V-OC, que quiere decir Variant of Concern. Hay 3 en este momento dando vueltas en el mundo, con características en algunas partes parecidas, otras diferentes. Una es la sudafricana, otra es la británica, que ahora tiene una nueva variante, y otra es la brasileña de Manaus. Esas 3 tienen las siguientes características en común. Sí. Son un 60% más contagiosas que las variantes que venían circulando antes. Correcto. Para que ustedes se den una idea, es como comparar ir a Mar del Plata a 100 kilómetros por hora o ir a 160 kilómetros por hora. Esa es la diferencia. Cuando uno lo ve de estos términos, se da cuenta por qué están tan preocupados allá. Mayor Al punto tal- contagiosidad, primero, sí. Mayor contagiosidad. Pero esto está de tal magnitud que en Europa están hablando de una segunda pandemia. Porque esto es completamente por una serie de problemas nuevos. Además, se calcula que estas cepas son un 30 a 35% más letales.
O sea que podrían, esto no está afirmado todavía, pero los estudios que se están haciendo indicarían que son más, que provocan más mortalidad. Ajá. Además por el hecho de que contagian a más gente, con lo cual obviamente El genera más índice víctimas. probabilístico es mayor, aumenta, claro. Pero además de eso no, tienen una letalidad intrínseca mayor. ¿Por qué? Porque el paciente infectado con estas nuevas cepas produce mucho más virus y la cantidad de virus que el que es susceptible recibe determina la gravedad. Entonces, si usted recibe mucho virus, tiene mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad más grave. La luego famosa más carga letal. viral, para decirlo en otras palabras. Exactamente. Así es. Como estas producen más carga viral, serían más letales. Además, las cepas estas bajan su susceptibilidad, es decir, las vacunas que son a virus atenuado, como la de Oxford AstraZeneca, la de Sinopharm o la vacuna de Gamalei, esas son menos efectivas. Correcto. Bajan a un 50% a 60% su efectividad. Con la vacuna de Pfizer y de Moderna aparentemente son igual de efectivas. Ergo, para contradecírselo rápido, estamos ante un nuevo enemigo que se propaga más rápido, que provoca más daño, ya sea porque se propaga más rápido, ya sea porque tiene mayor carga viral y de enfermedad más grave, y para el cual la efectividad de las vacunas es menor. Entiendo. Además, se ha visto que esto empeora el fenómeno del recontagio. Es por eso que el único tratamiento que en este momento existe, y acá viene el signo de alarma, para estas nuevas cepas es el confinamiento total. Correcto. Pero veremos si hay espacio para eso, ¿no? Políticamente hablando en la Argentina, para volver del ISPO al ASPO. Por lo pronto, interesante panorama y preocupante y alertante a la vez. Gracias, Regazzoni, por este contacto. No, por favor, un gusto. Una aclaración. Sí, me gustaría claro. hacer. Porque recién vos indicabas el dato de los contratos por las dosis. No Sí. sabemos cuáles son esos contratos. Ah, bueno, Nunca no lo vimos. vimos. O Son sea, secretos. Es un hecho que desconocemos, forma parte de esa falta de transparencia. Sí, y ahora, sí. yo quizás por la edad me he puesto mucho en pensar en la Argentina año verde. Claro. ¿Qué nos impediría, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, estamos en ejercicio de la presidencia del Mercosur, Sí. se cumple el mes que viene 30 años del Mercosur, ¿por qué no haber hecho una gestión Mercosur? Nos hubiera Claro. dado mayor capacidad Sí, ¿para qué de es el negociación. Mercosur? Parece una marca, pero Uno devaluada dice, en bueno, términos de pero gestión, ¿cómo ¿no? se distribuye? Se distribuye proporcionalmente cada partida, tanto con un nomenclador en función de la población. claro. de No, pero Brasil, parece, de Paraguay. perdóneme, ahí le quiero agregar este dato, porque el candidato que ahora está peleando en un balotaje en Ecuador dijo que Alberto Fernández le había ofrecido 4 millones de vacunas, con lo cual hay también de parte de la Argentina ciertas promesas que van hacia países de la región. Pero permítame un stop ahí, vamos a seguir sobre este tema. Pero Luis Gasulla tiene una información muy importante, una investigación que habla de El Señor de los Cielos, ¿no? Juan Pablo Viró, un sindicalista muy conocido, muy importante de la aerolínea y que está investigado, y entiendo que vamos a hablar con Teijeiro, que es el colega que hizo la investigación contigo, Luis, para dar cuenta de también otros problemas y obstáculos y sospechas alrededor del monopolio de Aerolíneas Argentinas en la vacuna, el vuelo épico para darle la prioridad ahí, que no sean otras empresas. Contanos, Luis, dale. Anoche salió el cuarto vuelo hacia Moscú, hacia Rusia, de parte de Aerolíneas Argentinas. Y la verdad que observando los costos, Aerolíneas Argentinas nos cuesta a los argentinos para traer las vacunas mucha más plata que el sistema que utiliza Pfizer, que es la empresa DHL, muy conocida a nivel transporte, que existe desde 1969, que opera en Alemania y que era el requisito que pedía Pfizer para el tema de la vacunación. ¿Habrá sido la presión de los gremios, de los sindicatos aeronáuticos, una condición sine qua non para terminar cerrando con la vacuna rusa? Solo ellos, los protagonistas, lo saben. Información que nosotros accedimos es que la verdad que presionaron y mucho para quedarse con el monopolio de traer las vacunas a la Argentina a través de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque en un año en el que le fue muy mal a todos los argentinos, como el pasado, en Aerolíneas Argentinas no hubo conflicto de ningún tipo después de conflictos
todo el tiempo que hubo en la gestión anterior. ¿Por qué? Porque está absolutamente politizado los gremios y han cerrado un gran negocio que es el de los vuelos a Moscú de un grupo de personas cercanas a Pablo Miró. La tripulación las tenemos, son siempre los mismos nombres. Por ejemplo, la famosa azafata que llora en el primer vuelo es una mujer histórica en aerolíneas, pero que es la mujer de José Pepe Ángel Fagiolani, un reconocido sindicalista allí que es del Calafate y que es conocido directamente de Cristina Fernández de Kirchner y de su círculo íntimo, y han tenido empresas privadas también relacionadas al respecto. Después la otra cuestión que nos preguntamos es cómo han viajado tanto estos protagonistas por el mundo sin tener horas de vuelo como piloto. Claro. Por ejemplo, en los vuelos de Pablo Viró no tiene horas como piloto, sin embargo tiene decenas de vuelos por el mundo. Su mujer, sin tener, por ejemplo, relación de dependencia alguna, Andrea Rey, ha viajado en los últimos años, acá lo tengo, más de 150 vuelos a Europa y Estados Unidos. Permitime que incorporo a Federico Teijeiro, que hizo esta investigación también para hablar del Señor de los Cielos, un título que nos remite a un libro en donde se habla de narcotráfico, pero en este caso se habla de la aerolínea para explicar quién es Juan Pablo Viró. Teijeiro, buenas noches, gracias por este contacto. ¿Quién es Juan Pablo Viró? Buenas noches, Hugo, buenas noches al equipo, muchas gracias. Pablo Viró vino de la mano de Pérez Tamayo, cuando Pérez Tamayo pierde... Contame quién es Pérez Tamayo, así vamos siguiendo la historia. Pérez Tamayo fue otro dirigente histórico, Pablo Viró era su vicepresidente, aprendió todo lo que sabe de Pérez Tamayo y se pelean por una caja que había de la obra social de APLA, del sindicato. A partir de ahí la relación fue reconciliable y cuando Moyano se pelea con Cristina Kirchner ya llegando al final de su segundo mandato, Pablo Viró encontró en el kirchnerismo y más precisamente en la Cámpora el nicho para armar, digamos, su flota y gana las elecciones y a partir de ahí construyó poder junto a la Cámpora. De hecho, muchos de los pilotos son militantes activos de la agrupación. Allí Recalde, cuando estuvo en Aerolíneas Argentinas, también fortaleció un grupo de gente, tal vez ligada a la Cámpora, pero ¿es equiparable, tanto Luis como Federico, el nombre de Viró al de Moyano? Cuando hablamos siempre de sindicalistas poderosos en un mundo, el de la aviación, que tiene muchísimos sindicatos además. ¿El poder de Viró es tan importante? Si vos te pones a pensar, Hugo, que un paro de Viró te deja sin vuelos, o sea, te deja paralizado, es equiparable a Moyano. Ese poder perdió un poco durante el macrismo, cuando se hizo la apertura de los cielos y entraron otras aerolíneas como Norwegian o Flybondi. Ahí es donde empieza la serie de paros, digamos, constantes que empieza a hacer Viró, porque obviamente la masa de personas que empezó a volar ascendió de 5 millones a 11. El tema que muchos no volaban por aerolíneas y un paro de aerolíneas ya no paralizaba tanto. Entonces Moyano vio que estaba perdiendo, Viró vio que perdía mucho poder. Por eso quería el monopolio de aerolíneas. Ahora que volvimos al monopolio de aerolíneas, hoy por hoy vos te tenés que poner a pensar que hay 3 vuelos de JetSmart por semana, 1 de Flybondi y todo lo demás es de aerolíneas. El Palomar está cerrado, Aeroparque está con reformas y solo se opera desde Ezeiza. Con la unificación, que esto fue una idea de Viró entre Austral y Aerolíneas, unifica todos los gremios de pilotos bajo su, su techo. Sí. Entonces va a cobijar a todos los pilotos. Entonces vuelve a recuperar todo ese poder. Luis, a ver, la Argentina es, por un lado, Moyano, que es el hombre de las rutas. Por otro lado, Caballo Suárez, el hombre de las aguas. Todo lo que circula por las aguas era de Caballo Suárez. Pata Medina de la construcción. Baradel de los colegios. Ahora aparece Viró manejando los aires de la Argentina, Luis. Sí, y una relación política que desde el primer momento fue de una convivencia y conveniencia mutua, porque vos recordarás que en plena campaña Alberto Fernández le prometió a Aerolíneas Argentinas que todo lo que iban a pedir lo iban a tener, grabó sus videos, promocionó su candidatura con Aerolíneas
e hizo de Aerolíneas una bandera en plena campaña después de las PASO, prometiéndole todo a los gremios allí que manejan la flota y que resistieron con aguante, como se solía decir, a la gestión de Macri. Claro, porque uno se pregunta por qué no viajan otras aerolíneas. Hay aviones de carga preparados ya para ese tipo de transporte. Los de aerolíneas parece que tienen que ser adecuados, pero le siguen dando la prioridad a Aerolíneas Argentinas, haciendo de esto algo épico, algo simbólico. Guelar, ¿cuál es su mirada sobre los gremios manejando el poder efectivamente en la Argentina? Bueno, esto es un fenómeno viejo que se ha ido deformando a la luz de la Argentina que decrece. Cuando uno ve todos los países que crecen, en general los trabajadores asumen mayor independencia de los sindicatos. La AFL-CIO, la gran central americana, perdió muchísimo poder a partir de la generación de los nuevos trabajos, la generación postindustrial. Todo eso va debilitando al sindicato. Cuando un país se primeriza como el nuestro, inclusive hoy hay más marginados y desocupados que trabajadores. Entonces, cuando usted dice se primeriza, perdón, utilizo otra palabra, se degrada, se vuelve primario, exacto, eso es lo que quiere decir. O sea, se reduce, hoy estamos en un país donde hay más marginados y desocupados que trabajadores. Esto implica que queda más el poder de la acción directa, del apriete, etcétera, que la representatividad propia de un sindicato, que obviamente el movimiento sindical argentino fue el más importante de América Latina, tuvo una enorme representatividad, hechos y gestas heroicas de resistencia a las dictaduras militares. Sí. Eso es extraordinario. Hace un siglo de eso. Claro, pero de eso no queda nada. Lo que queda es... ¿Es una burocracia sindical? ¿Me equivoco cuando hablo de una burocracia sindical? De hombres ricos además y trabajadores pobres muchas veces, ¿no? Ese es el problema que la verdad va de la mano de la propia dirigencia política. O sea, hemos decaído como país, somos más chicos en términos de economía neta que en 1970, de un país de pleno empleo hace 50 años pasamos a un país con índices de desocupación y de pobreza realmente extraordinarios. Todo eso que hace, se genera más burocracia, sean políticas o sindicales, menos representatividad y la ausencia, al contrario, esta suerte de despojo de la gente, de orfandad de la gente frente, por un lado, al poder político y por otro lado, frente a los poderes sindicales. Teijeiro, Viró crece a la sombra del kirchnerismo. Recuerdo los paros en el gobierno anterior, las manifestaciones y los reclamos que ahora nos escuchan. ¿Crece de esa manera Viró? ¿Crece su poder como señor de los cielos, dicho metafóricamente? Sí, tal cual, Hugo, como lo comentás vos. La serie de paros sucesivos que empezó Viró en una campaña directa contra el gobierno, obviamente, de Macri. De hecho, en el 2017 hizo 3 paros solamente en apoyo a Baradel, ni siquiera por un reclamo sindical de los pilotos. Entonces, lo político siempre es la bandera principal de APLA. De hecho, ellos mismos lo han hecho notar. Uno de los últimos reclamos durante la era macrista fue por el tema de las horas de trabajo, de vuelo efectivo, que ahora, imagínate, te pongo un ejemplo y con eso te lo grafico mejor. Imagínate si un piloto de aerolíneas hubiera tenido que volar 16 horas a Rusia con un gobierno macrista. Ah, claro. Sin escalas. Está bien. Hubiese sido imposible. Y Viró tiene un estilo, se lo ve, ¿no? Un hombre grandote, corpulento, pero tiene un estilo violento o amenazante como otros sindicalistas de mano dura, ¿o no? Hugo. Sí, Luis. Recordá que en un momento el video fue muy conocido, se metió en medio de una asamblea y le exigió a todo el mundo que tenían que dejar de practicar sexo oral al gobierno macrista porque se terminaba todo y que había que salir a combatir y destruir al gobierno. Esto en los primeros meses. Y en una comparación con Moyano, la verdad que está toda la familia en Aerolíneas Argentinas, 2 hermanos, uno de ellos, sí, la de Viró. Está Jorge, está Daniel, Jorge empleado de ELAN, Daniel fue quien combatió en un momento a su propio hermano, a Pablo, perdió por 33 votos en una elección interna y ahora están en una buena sintonía, pero por otra parte están todos sus círculos cercanos y además el poder económico
ha crecido en los últimos tiempos. Hay propiedades, hay autos de lujo. ¿Ah, sí? Y hay todo tipo de... ¿Y hay denuncias judiciales en su contra? Digo, ¿se mueven como grupo cuasi mafioso o no? ¿Son, digamos, de pelea sindical las luchas de Viró y su grupo? Luis. No, no. Ah, bueno, Teijeiro, sí, perdón. No, Hugo, tiene métodos mafiosos. De hecho, él con los pilotos que no acatan su forma de pensar o sus órdenes, lo tratan de carneros. Y obviamente son perseguidos, hasta muchos expulsados de la aerolínea. Se mantiene hasta una lista negra en APLA de pilotos a los que no pueden volar. O sea, ningún otro piloto puede llevar a un piloto que esté en esa lista negra. Lista que seguramente con Luis publicaremos en los próximos días. Hay listas, contame, Luis, agrega por favor el dato. Hay listas que van a publicar sobre, estrictamente, así podemos dar el adelanto. Hugo, lo que pasa fundamentalmente es, como en su momento pasó en otros organismos del Estado, sí. El que no está con nosotros es el enemigo. Por lo tanto, el que no coincide con las políticas de apoyo que hay que dar en este momento al gobierno nacional y popular, pasa a estar en la lista negra. ¿Qué significa la lista negra? Que no tiene derecho a volar. Y un piloto depende de sus horas de vuelo, fundamentalmente. Y a distintos, los distintos beneficios que tiene un empleado público al respecto. Claro, ¿Teijeiro? Sí, tal cual como decía Luis. El método es claramente de apriete mafioso. Es más, en las últimas elecciones... miembros de APLA entraron con armas a donde se guardaban los votos. Está el video dando vueltas en YouTube. No es algo, digamos, que ya no sea privativo público. de un sector, digamos. Está publicado. Claro. Exactamente. Lo mismo pueden ver en notas reflejadas cuando Cristina volvió del Calafate previo a las elecciones. También lo esperó una horda de empleados de aerolíneas y de pilotos. ¿Y a quién responden, Federico? ¿A quién responden? ¿Más a Cristina, a la gente de Cristina, al sector de Alberto? De acuerdo a la investigación de ustedes, sí. Responden directo a Cristina. Ajá. Son todos miembros de la Cámpora y responden obviamente la Cámpora, que es a Cristina. De hecho, las banderas lo mismo lo ratifican, y los reclamos que ellos han hecho en su momento fueron comparativos con los gobiernos también de los últimos 2 gobiernos de Cristina. Federico, tu aporte, porque claro, hablamos de la Cámpora, hablamos de los avances, sobre todo en el conurbano, de cierta apropiación por lo que circula de la campaña de vacunación, de anotar a los que quieren vacunarse, y acá también en la aerolínea parece que los muchachos de Viró son de temer al menos. Sí, a ver, hay un modus operandi que tiene que ver con la Cámpora, que efectivamente proceden con la vacuna, anotando gente. La única epopeya que han hecho hasta ahora es anotar a 2 millones de personas. Anotarla, digo, como si eso tuviese algún valor. Como una lista, digamos, vale la expresión, la palabra, ¿no? Exactamente. Una lista. Efectivamente tiene una lista de 2 millones de personas, y con eso tenemos que sentirnos felices. Lo que no hay son vacunas. Es decir, sí, la gente está anotada, lo que no hay son vacunas. Pero lo mismo sucede, digamos, en todas las áreas donde interviene la Cámpora. Digamos, son grandes gestas, grandes épicas, que se quedan alrededor. A ver, pasemos a los números. Sí. A la Argentina, Aerolíneas Argentinas le costó, $1.800.000 por día. O sea, 650 millones de dólares se le transfirió a Aerolíneas Argentinas. Esa es la gesta, esa es la épica. Quiero decir, así cualquiera es una épica. Dame 650... Así cualquiera tiene aerolínea de bandera, ¿no? Dame 650 palos por año. Porque eso lo paga el Estado, y el Estado somos todos, valga la redundancia. Claro, entonces la pregunta que le quisiera hacer a mi tocayo es, ¿cómo se hace sustentable una aerolínea con semejante nivel de déficit, de pérdida tan onerosa para el Estado? ¿Federico? Sí, mirá, por la investigación que hicimos con Luis, lo que pudimos obviamente detectar es que la mayoría de los viajes internacionales, capaz en otra época, ahora no tanto, iban con una buena cantidad de personas, casi llenos, siempre volvían vacíos, porque no era... Para un europeo no es rentable capaz venir por aerolíneas. Los costos son altísimos, los pilotos ganan muy bien, pero son los que menos vuelan en la región. ¿Sí? Está superpoblado de pilotos. De hecho, ¿tenés idea qué rango tiene de ingresos un piloto de aerolíneas hoy? Y hoy debe andar
más o menos, internacional estamos hablando, no menos de 350.000. Ajá. Es un número importante que también se sostiene del Estado. Como bien decía acá mi tocayo, son 650 millones que pusimos entre todos porque... 650 millones de... Dólares. Claro. E Iberia compró Air Europa por 500 millones de dólares. Claro, Entonces, claro. Se pagó más que la compra de una aerolínea solo en un año para sostenerla. Y obviamente después hay un montón de irregularidades. Te puedo contar una muy breve. Vos para cargar un avión de aerolíneas, va la persona que va manejando el camión, esa persona no se puede bajar, hay una persona que tiene que enchufar la manguera, que no puede ser la misma que enchufe la manguera en el avión. Por toda la división de trabajo que propone el sindicato, digamos, a propósito de los requisitos formales y el estatuto, etcétera. 3 personas para cambiar una ventanilla en un avión, en aerolíneas necesitas 7. Claro. Y así puedo seguir horas porque... Es como si el mundo fuese el mismo de hace un siglo. Guelar, ¿cuál es su mirada sobre el problema de aerolínea? Personajes como Viró, que están a expensa de cumplir los deberes para un sector, en este caso de la Cámpor o de Cristina Fernández. Bueno, yo creo que la situación se ha ido degradando a lo largo del tiempo. Ya para marcar un hito fue un error cuando se estatizó. ¿Se acuerdan que en ese momento era de Marsans, la compañía? Tenía $1.000 millones o más de déficit. En vez de, en última instancia, dejarla quebrar, pero dejarle ese quebranto a Marsans y fundar Alas Argentinas. Me acuerdo. Y entonces se largaba de cero, ya teníamos en principio 1.000 millones que no cargábamos, que era la deuda de Marsans. Entonces, ya ahí, para poner un hito, hubo muchos anteriores, pero ya empezamos siempre adquirimos la deuda, ¿no? El Estado, nosotros adquirimos deuda. Y acumularlo. Una máquina de... Estamos hablando de $1.000 millones de deuda de 1990, 1995, no recuerdo, década del 90. Sí. Imaginemos esta multiplicación. Pasaron 30 años 600... y hoy la aerolínea, ¿cómo está? ¿Mejor o peor? Para simplificar. Pero sin lugar a duda, no puede estar bien. O sea, esperemos que esté bien. Ahora, ¿por qué siempre se agita el tema de la bandera, no? Literalmente. Se agita la bandera y las proclamas públicas de los funcionarios, la aerolínea de bandera, bueno, y todo eso. Es parte de este discurso, digamos, a piacere de la tribuna. Esto fue un discurso totalmente hegemónico en el mundo hace 50 años, 40 años. Los países tenían sus empresas de bandera, era normal. Eso se fue desarticulando totalmente. La línea Iberia, que tiene el escudo del rey, es de British Airways hoy. Y Air France está asociada Tenemos un problema de retroceso, ¿no? Porque los Estados-nación, la lógica de los Estados-nación post-Segunda Guerra, perdieron algunos, digamos, a ver, no hay que leer mucho economía para saber que después son las corporaciones las que de algún modo trazan estos objetivos en pos de economías saludables y de empresas o de corporaciones que van trazándose con capitales cruzados, digo, ¿no? Sostener aquello a lo largo del tiempo, ¿no? Como estar aferrado a algo que ya pasó, me parece, ¿no? Lo que pasa es que en este tema la soberanía es que la gente pueda viajar, viaje mucho y viaje barato. Hoy cuando uno ve los costos en Europa de viaje de 30 euros, 40 euros, 50 euros recorriendo Europa, efectivamente eso es la soberanía. Además, es una soberanía compartida, y además de ser compartida con los vecinos y los socios, nosotros tendríamos, como he dicho, eso a nivel del Mercosur, es generar la mayor conectividad. Y la mayor conectividad es la competencia y dejar que las compañías puedan competir. Esto ha sido la regla en el mundo, nosotros seguimos negándolo. Claro, pero al margen de eso, los pasajeros, cuando eligen una aerolínea, no se fijan si es de bandera, si es de un país. A ver, se fijan el precio, se fijan lo que ofrecen. Quiero decir, esas épicas... La conquista es por resultados, digamos. Claro, quiero decir, esas épicas a los Scalabrini Ortiz, a los Jaureche, quiero decir, son discursivas. No, en la realidad no tienen ninguna... Los Scalabrini y los ferrocarriles, sobre todo. Claro, pero lo que pasa es que esas épicas tuvieron su valor en determinado momento histórico.
el nacionalismo Sí, claro. tuvo un Sí, periodo sí, está claro. donde Pero es esas como no ideas aceptar valieron. hoy la computadora y seguir escribiendo a máquina. Digo, vos podés tenerla como un artículo histórico, pero digo, ¿no? Me parece Bueno, que pero- la cosa cambió a dispositivos móviles. Pero estamos en todo en ese mismo punto. Lo vemos en la economía. La economista, Nos quedamos, ¿no? Nos quedamos bueno, pero este estancados. economista que dijo que la tragedia de la Argentina, la maldición de la Argentina, era exportar alimentos. Lejos, ¿no? Uno no puede creer eso. Yo creo que esto supera la ideología, porque el debate ideológico subsiste en el mundo. Claro. Se va modificando a la luz del tiempo, pero sí, la por ideología es un tema muy importante. Hemos pasado Claro. en Occidente desde Platón y Aristóteles los últimos 2500 años discutiendo ideología. A mí me parece que es un gran tema. Y esto no da para eso. ¿Cómo vamos a llamar a esta situación tan berreta, porque no se la puede llamar de otra forma, como un debate ideológico? ¿Qué debate ideológico hay en perder 650 millones de dólares ninguno. en aerolíneas y al final encontrarnos que tampoco presta un gran servicio? Porque si dijéramos depender, esta es la única vía por la cual conectamos al país. Y ahora dicen es la única manera en que las vacunas llegan. Las vacunas rusas llegan solo por aerolíneas. La idea de atar, ¿no? Es simbólicamente la cuestión. Luis. No, que como en toda gran batalla del kirchnerismo, en lo discursivo, pasó con aerolíneas, pasó con la energía. ¿Qué se dijo siempre? Ahora con la soberanía vamos a tener energía gratuita o vamos a pagar menos por la nafta. Eso no se convalidó en la realidad, cada vez tenemos nafta más cara y lo mismo pasa con aerolíneas. Hoy cada vez menos argentinos pueden viajar porque cada día sale más caro viajar en la Argentina. ¿Y por qué tratamos el tema, Hugo? Para recordarlo. Porque traer las vacunas nos salió más caro a los argentinos por traerla por aerolíneas argentinas. Ese es Federico, un dato. creo claro. que tiene el dato exacto de cuánta plata más se gastó. Federico, ese es un dato claro, ¿no? Porque además, de nuevo, algunos sectores los maneja el gobierno para su propio beneficio o su propia política. Digo, no es casual que sea la aerolínea, la de Viró, o la que tiene poder Viró, la que traiga las vacunas, ¿no, Federico? No, tal cual. Acá hubo una colisión entre negocio y necesidad. El Claro. negocio que quería hacer APLA y la necesidad, la propaganda del gobierno. Entonces, digamos que en ese juego perverso ambos salían ganando. La cantidad es mucha, son como $200.000 por vuelo, porque vos no te olvides que todos los vuelos de aerolíneas van vacíos, vuelven solo con las vacunas. El gasto de combustible, más lo que se paga de tasa en el aeropuerto de Rusia, más lo que se le paga a la tripulación, a los pilotos que tienen, por la cantidad de horas, viaja más de una tripulación, por eso viajan 12 personas a veces. Entonces, si empezamos a sumar costos contra un courier, es imposible competir porque el courier siempre va a salir mucho más barato. Entonces, hay una pérdida, digamos que se está pagando por la propaganda de hacerlo por aerolíneas y no por un courier que es más efectivo y más barato. Preparado de hecho, para eso. Pfizer, claro, la de Pfizer que lo hace por DHL es porque tienen un sistema de seguimiento montado con DHL para las vacunas y saben en tiempo real si la vacuna pierde frío o se corta la cadena de frío al instante. Correcto. Entonces, una de las condiciones que pone Pfizer es que sea por DHL, porque gente de Pfizer está en el centro de DHL monitoreando todas las vacunas que van girando. Y permitime, Hugo, sumarte un dato. Dale. Que decía sobre lo de Marsans, el juicio que se hizo entre Aerolíneas y Marsans, que era casi imposible que Aerolíneas lo perdiera, lo terminó perdiendo, obviamente porque se mandó un abogado que era especialista en derechos humanos y no aerocomercial. Pero lo más, significativo fue el fallo de los jueces, que en el fallo dan por sentado que los gremios WALA y APLA conspiraron para que la empresa perdiera plata y volviera a ser estatizada. Claro. Que no es un dato menor, porque a partir de ahí es que cada vez más Viró fue aumentando no solo su visibilidad, sino su poder de choque. Federico Teijeiro, muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Diego Guelar, su última apreciación sobre la política exterior, ya me dijo que pensaba de Felipe Solá, la vacuna que nos llegan y la Argentina en el contexto de una economía abierta o no al mundo. Bueno, yo vuelvo a la Argentina año verde. Primer semestre de este año tenemos la presidencia del Mercosur, segundo lo tiene Brasil. Qué mejor que acordar entre Argentina y Brasil un año de despegue muy fuerte del Mercosur,
pudiendo perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea y siguiendo con Estados Unidos y con China. Hoy yo creo que todas nuestras economías de la región están muy ligadas a Europa, a Estados Unidos y a China. La realidad demuestra que se puede hacer. Hay algunos que en este criterio de discutir el sexo de los ángeles dicen, no, tenemos que optar entre un bloque u otro. La realidad, ¿quién puede tener dudas que Chile, Brasil o Uruguay tienen una gran relación con Washington? Y tienen una excelente relación, su principal socio es China. Es decir, estamos en las mejores condiciones. Si a eso, para sumar más verde, que además serían más dólares, además de Argentina año verde, le sumamos que en este momento faltan vacunas en el mundo y sobra plata. ¿Qué significa esto? Como sobra plata, la tasa de interés está muy baja. En Europa, directamente negativa. O sea, uno se toma dinero a menos cero. Esto para los países que despierten credibilidad, tengan propuesta, tengan apertura, quieran salir al mundo, van a ser tapados efectivamente de dólares a condiciones que nunca vivimos en la historia. A eso se suma que nuestros dos primeros socios, Brasil está reactivándose y este año China, la perspectiva de crecimiento de China es 9%. Para simplificarlo, es toda una Francia, no lo que crece Francia. Toda la economía de Francia generada en este año. Eso para nosotros es muy buena noticia. Entonces lo que tendríamos que salir efectivamente es a consolidar la relación con Brasil, con el Mercosur, salir muy abiertos al mundo y creo que cambiaría sustancialmente la realidad argentina. Diego Quelar, gracias por estar aquí en los estudios de La Nación Más. Vamos a meternos en la justicia porque...